Pero qué bueno que están aquí. Sean todos bienvenidos a The House. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor, soy parte de la comunidad. Ahí está Silvana, nuestra chiquita que se está durmiendo. Le damos las bienvenidas a todos en pues ya segundo domingo del 2024. La verdad es que el año ha iniciado con todo. No se espera a que nosotros agarremos como que las pilas, pero la verdad es que estamos bastante bien. Y el día de hoy exactamente, de hecho quisiera que tuviéramos una reflexión acerca de este año 2024, ¿no? Todo lo que vamos a estar como pasando, caminando y viviendo a lo largo de este año. Algo que me hizo llegar como a la reflexión del día de hoy fue que pues en estas semanas, como es enero, teníamos que hacer como la planeación de este año, ¿no? Y haciendo la planeación pues íbamos mes por mes, viendo más o menos qué va a venir, qué se va a hacer. Es como saben, tenemos el 6x6 que vamos a iniciar. O sea, habían muchas cosas que empezar a planear y pues te empiezas a dar cuenta que por lo menos en papel o ahí en la computadora, pues tú ya estás viendo hacia septiembre, hacia octubre, y luego ya estás viendo, no, pues hay que planearlo de diciembre, y tú dices, ay, ¿cómo estoy planeando diciembre si apenas estamos en enero? Y como que te llega ese afán y te llega a veces esa incertidumbre, porque realmente pues no sabemos qué va a suceder. Hacemos planes, hacemos programaciones, esperamos tal vez ciertas cosas, pero si hay algo cierto es que no sabemos qué va a pasar, ¿no? No sabemos realmente hacia dónde nos va a llevar este 2024. Y el día de hoy es exactamente lo que quiero platicar y que tal vez pensemos y reflexionemos todos juntos acerca de a qué sí nos podemos sujetar y qué sí es cierto para este 2024, que sí es cierto para nuestra vida y a dónde nos podemos como aferrar, ¿no? Pero si quieres vamos a orar antes de empezar. Señor, gracias por este día, gracias porque estamos aquí una vez más como comunidad, como amigos, como familia. Gracias Dios porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada día de nuestras vidas. Te pedimos que el día de hoy tú puedas hablar a nuestra mente, hablar a nuestro corazón, que nos des algo que nos ayude para este 2024 en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantas dudas, Señor, que tú puedas darnos una certeza en este día. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de una historia que yo creo que si tienes algo de trayectoria dentro del cristianismo, y cristianismo hablando de todas las denominaciones cristianas que hay, católicas, bautistas, es una historia que se conoce mucho acerca de un padre y su hijo. Estamos hablando de Abraham e Isaac, y esta historia que nos habla un poquito acerca de un tema, una historia tal vez un poquito que si la ponemos a desmenuzar es un poquito a veces hasta difícil de entenderla, de digerirla. Ahorita Aisa en febrero pues ya va a cumplir va a cumplir años, va a cumplir 2 años, y pues entra a llamado Los Terribles 2. Entonces pues obviamente tenemos como de por sí la verdad es que hemos visto Los Terribles 1, Los Terribles 1.1, Los Terribles 1.5, no es cierto, la amamos muchísimo. Pero pues se viene lo que dicen Los Terribles 2. Hace unos días yo cumplí años, y mi mamá me decía, pues yo estoy entrando a Los Terribles 34, ¿no? Porque dice, todavía te tengo aquí y vienes y todo. Yo sé que me ama, yo sé que sí me ama. Pero entonces estamos entrando a esta etapa, y lo único que sabemos de esta etapa es que no sabemos qué va a pasar. No sabemos cuáles van a ser sus reacciones, no sabemos cómo va a lidiar con ciertas transiciones que va a tener, con cierto crecimiento. No sabemos muchas cosas. Tal vez alguien que ya tiene hijos más grandes está en su mente riéndose de nosotros, así como lo que les espera, lo que van a vivir, pero también saben lo bonito, ¿no?, de las cosas que van a surgir ahora también en lo que Aisa va creciendo.
Y exactamente, yo creo que entre la planeación de ciertos proyectos como la iglesia, como la cafetería, como personales, tanto las expectativas que tenemos de Aisa ahorita que va a seguir creciendo, pues no, me llegaba esta ansiedad y esta incertidumbre desde temprano en el año. Y yo creo que por eso fue que el día de hoy me enfoqué a esta historia, porque creo que habla mucho acerca de esta parte. Entonces quiero que vayamos a Génesis 22, del 1 al 12. Lo voy a leer completo, rapidito. Dice, algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas, llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego, preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Abraham tomó leña y se la puso a Isaac sobre los hombros, luego tomó el fuego y el cuchillo y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Y Abraham le respondió, ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo. Cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo, Abraham respondió y Dios le dijo, no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Es una historia muy peculiar que encontramos en Génesis 22. Una historia, de hecho, para mí bastante difícil de digerir. Yo sé que es una historia que se nos ha enseñado por a lo largo de nuestro caminar. Si tienes un caminar largo en la religión, te la van mostrando desde niño. Te van dando como una versión infantil de esta historia. Ya después uno la empieza a leer en la juventud, después la empiezas a leer como adulto. Y llega el punto que estoy en este caso, que la empiezo a leer como papá. Y ya no se me hace tan romántica como se me hacía hace unos cuantos años. Porque el enfoque un poquito tradicional que tiene esta historia puede ser la obediencia de Abraham. Nos han enseñado mucho esta historia, nos han dicho sobre la obediencia de Abraham, nos han dicho sobre la fe de Abraham, que yo creo que esta historia es una de las cimas de esa fe, de los niveles más altos que Abraham tiene como fe hacia Dios. Y también nos han hablado sobre, Dios pone a prueba a Abraham. Nos han dado como esos enfoques y esas enseñanzas son muy buenas, esos enfoques son buenos, a mí me ayudaron en ciertas etapas de mi vida, pero el día de hoy quisiera que pudiéramos reenfocar tal vez un poquito la historia y tal vez devolvérsela a Dios como protagonista. Tal vez en vez de dejamos a Abraham como protagonista a un lado y enfocamos la historia a Dios mismo, porque a veces somos rápidos y fáciles como para quitar a Dios del centro de alguna enseñanza y fácil ponemos a un hombre o nos ponemos a nosotros como lo importante sobre esa historia o sobre lo que Dios quiere hablar. Es muy fácil que nosotros pongamos pues la obediencia de Abraham, la fe de Abraham, el cómo Abraham fue probado y pasó la prueba. Entonces hay muchos enfoques ahí que pueden dirigirse hacia Abraham. El problema es que, aunque son muy buenos y si tú tienes la oportunidad de estudiar esa obediencia que Abraham tuvo, yo te animo a que la hagas. El problema es que desde que yo tuve a Isa, pues cambió mucho la perspectiva sobre esta historia. Antes como que esta historia decía, hay que tener la obediencia de Abraham como si Dios deseara que todos nosotros tuviéramos la capacidad de sacrificar aún
a nuestros hijos o a nuestra pareja o a alguien que amamos tanto como un acto de fe, como un acto de creencia hacia una religión o hacia un Dios. Para ser honestos, yo no creo tener la capacidad de hacer lo que hizo Abraham. Yo no creo poder, no sé, lo pondré demasiado literal, pero poder entregar a Isaac como un acto de fe hacia Dios sería algo como imposible para mí. Entonces yo no podría aquí tomar el micrófono y decir, hey, seamos todos como Abraham y hagamos esto, porque no, yo sería el primero en no cumplirlo, en no hacerlo. Pero tal vez podemos reenfocar un poquito la historia de Abraham y Isaac hacia Dios. Entonces quisiera primero hacer unas preguntas, unos por qué de ciertas cosas que están pasando en ese momento, en esa historia. Lo primero es y lo más sencillo, es pues ¿quién era Abraham? Bueno, pues Abraham es conocido como el patriarca de la fe judía, de la religión judía, y por esa misma razón es uno de los patriarcas de nuestras creencias como cristianos. De ahí se empieza a formar todo esto que conocemos como cristianismo. Su fe es exaltada porque a él se le da la promesa de que de su descendencia se creará esto que se llama como pueblo de Dios. Y toda su descendencia será el pueblo escogido de Dios. Y ese pueblo escogido es llamado a ser como un ejemplo de un pueblo que le sirve a Dios a las demás naciones. A Dios mucho le dice, ¿sabes qué? Ustedes serán de bendición a otras naciones. Ustedes le mostrarán a otras naciones quién es Dios y quién es el Señor, cómo es su corazón, cómo ama, cómo vive, cómo perdona y todo lo que hace por ustedes. Entonces toma a este pueblo que inicia con Abraham y su descendencia para ser este pueblo de Dios. El problema era que Abraham, además de estar muy viejo y Sara, su esposa también, pues no podían tener hijos. Entonces este hijo Isaac, aunque aquí leemos en la historia y lo pone como su único hijo, realmente no era su único hijo. Tuvo un hijo antes con Agar, pero eso es un tema que yo creo que hablaremos después. Pero que entonces pone a Abraham sí como el hijo de la promesa. Pone a Isaac, como el hijo de la promesa. Este Isaac será el hijo donde esta promesa del pueblo de Dios va a iniciar. Entonces esa era la importancia de Isaac. Y podemos también preguntarnos, bueno, ¿por qué esta historia? Tal vez no vemos como una objeción muy fuerte de Abraham hacia esta petición que le está haciendo Dios a personas que se dedican a estudiar la Biblia, la teología, el contexto, los años, la historia. Ellos, la mayoría llega a un acuerdo de que es probable que Isaac tenía alrededor de unos 30 años, entonces por ende Abraham tenía como 130. Entonces estamos hablando de que Isaac, aunque muchas veces se nos ha puesto la imagen de que era un niño chiquito, tal vez no estaba tan chiquito. Y yo creo que Isaac tenía la capacidad y la fuerza necesaria en ese transcurso que iban hacia ser sacrificado, el decir, pues yo creo que no me vas a atar a mí, yo te voy a atar a ti. Entonces, él tenía la fuerza, tenía esa capacidad, porque no estaba tan chiquito y Abraham no estaba tan joven. Entonces había una diferencia ahí entre ellos dos. Pero el porqué más importante que yo me hacía era por qué Dios pediría esta clase de sacrificio. ¿Qué pensaba Dios acerca de esta clase de entrega, de esta clase de ofrenda, de esta clase de holocausto? ¿Cuál era el corazón de Dios a hacer una petición de esta manera? Quiero que vayamos a Jeremías 7:31. Y en Jeremías 7:31 dice: han edificado santuarios paganos en Tofet. Esto es Dios hablando a su pueblo. Dice: el basurero en el valle de Ben Hinnom, donde queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa.
Y vamos a ir a Deuteronomio también, 12:31, y dice, eso es Dios también hablando a su pueblo, dándole una orden. Dice, tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Y podemos ver más pasajes, podemos ver también a Jesús mismo hablando, diciendo que en ese valle donde quemaban a los hijos es considerado el mismo infierno. Entonces vemos cómo el corazón de Dios hacia este acto de sacrificio realmente no es aprobado. Realmente Él no tiene eso en su corazón. Dice, ustedes que son mi pueblo, dice, ustedes no me van a adorar como se adoran otros dioses. Ustedes no me van a entregar a sus hijos. También en Jeremías vemos que dice, yo nunca hubiera pensado algo así. En mi corazón no está un sacrificio de esa manera. Y podemos ver entonces que tal vez la historia realmente no se va por ese camino a ese sacrificio o a esa obediencia de sacrificar a su hijo, tal cual como Abraham. Tenemos que entender algo, el contexto que había en ese momento y que de hecho la humanidad venía arrastrando por siglos y siglos y siglos, era que los dioses necesitaban sacrificios, que los dioses necesitaban un sacrificio no solo de ofrendas, no solo de material, no solo de cosas, sino sacrificios humanos. De hecho, si nosotros estudiamos nuestra propia historia como mexicanos, vamos a encontrar que los dioses de nuestros antepasados requerían sacrificios. Y que uno de ellos eran sacrificios humanos. Lo podemos encontrar con Grecia, lo podemos encontrar en Egipto, lo podemos encontrar en diferentes partes del mundo, como en la humanidad había esta sensación, había este corazón de que los dioses requerían un sacrificio para ser escuchados. Entonces, esta idea en la humanidad decía que los dioses necesitaban que les diéramos algo para que ellos pudieran dar su provisión, su protección, su aceptación y su recompensa. Si alguna tribu quería que hubiera riego y por alguna razón no había lluvia, había una sequía, ellos decían, bueno, los dioses se han enojado y tenemos que darles un sacrificio para que ellos aplaquen su ira y nos puedan proveer de lo que necesitamos para poder sobrevivir. Y esta idea de la transacción entre humanos y dioses era muy común en ese tiempo, hasta que llegó el Dios de un pueblo judío, hasta que llegó un Dios que empezó a hacer y a poner algo diferente, empezó a cambiar un poco el corazón del hombre, la mente del hombre, la mentalidad, los principios, empezaba a hacer un cambio en la vida de la humanidad. Entonces, tal vez esta historia, Dios la utiliza exactamente para mostrar lo contrario, decir, yo no soy un Dios que requiero sacrificios. Yo no soy un Dios que requiero que sacrifiquen lo que más aman para que yo los pueda aceptar, para que yo les pueda proveer, para que yo los pueda proteger, para que yo pueda estar ahí con ustedes. Tal vez ese momento donde Dios detiene a Abraham a sacrificar a su propio hijo es diciéndoles, yo no soy como los otros dioses. Yo no soy como lo que otras personas les han dicho. Yo no soy como en otras partes han experimentado. Dice, yo soy un Dios bueno, soy un Dios fiel, soy un Dios bondadoso. Y esta idea es algo que podemos estudiarla, podemos verla y podemos leerla a través de todo el texto bíblico. Vemos a Jesús aquí en la tierra diciéndole, es que no han entendido que Dios nunca ha pedido sacrificios, sino ha pedido compasión, ha pedido misericordia por parte de ustedes. En Miqueas 6:6 también nos han dicho, dice, ¿cómo llegaremos a Dios? ¿Cómo nos acercaremos a Él? Por medio de miles de ofrendas, por medio de 10,000 terneros, por medio de sacrificar a nuestros hijos. Y ahí mismo en el siguiente versículo se responde, no. Dios lo que pide de nosotros
es misericordia, es compasión y es humildad. Eso es lo que Dios pide que demos, que vivamos para poder estar cerca de Él. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia de Abraham y de Isaac? Porque, como les decía, si Isaac tenía como unos 30 años, ¿por qué él no puso resistencia en esa parte? Tal vez ellos pensaban, bueno, pues es que esto es cosa de dioses. Pedir, sacrificarlo todo, sacrificar lo que más amamos, pues es cosa de dioses y es lo normal. Pero cuando viene y Dios detiene ese sacrificio, se encuentran con un Dios diferente, con un Dios bueno, con un Dios fiel. Podemos enfocar la historia solamente a cómo Abraham obedece a Dios, tal vez a cómo Dios prueba a sus hijos, tal vez cuánta fe tenía Abraham y cómo podríamos llegar a esa fe. O podemos enfocar esa historia a la enseñanza que el mismo Abraham tuvo después de vivir todo ese acontecimiento. Podemos ir a Génesis 22, 13 y 14. Dice, en ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se le ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar, Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha, en su montaña Dios da lo necesario. Y esa es la enseñanza que Abraham obtuvo después de estas circunstancias que vivió. Era muy común que en la Biblia veamos que después de algún acontecimiento, ellos hacen algún acto de recordar ese momento. Era común en una guerra, después de obtener la victoria, levantaban también un altar y le ponían algún nombre de lo que había pasado, como Dios nos da la victoria. Jacob mismo, al tener un encuentro con Dios, puso esas las puertas del cielo. Entonces aquí Abraham, inspirado en todo lo que acaba de suceder, él llama a ese lugar, Dios dará lo necesario. La planeación, pensando todas las cosas que yo tenía, es exactamente lo que se me vino a la mente. Me dije, tranquilo, porque Dios dará lo necesario. A lo largo de todo este año, de los días, de las semanas, de los meses, podemos confiar en que Dios dará lo necesario. Porque Dios no es un Dios que exige, sino es un Dios que da. Es un Dios que provee lo necesario para caminar, para seguir, para ir. A veces vivimos un poco con un Dios como si nos estuviera exigiendo y tenemos que cumplir y cumplir y cumplir. Pero esta historia viene a mostrarnos un Dios diferente a los otros dioses, a un Dios que no pide, sino que da, a un Dios que provee para cada uno de nosotros lo que necesitamos. Y por lo menos eso a mí me llena de fe y me llena de obediencia. El saber que puedo tener fe y que puedo tener obediencia a un Dios que provee, a un Dios que es fiel en cada aspecto de mi vida, en cada aspecto de nuestra vida. Y entonces este año podemos tomar ese recordatorio todos los días de nuestras vidas, que Dios dará lo necesario. Cuando sintamos el estrés, cuando sintamos la ansiedad, cuando sintamos tal vez que no podemos salir de alguna situación, podemos acordarnos de este Dios de Abraham, que es un Dios que da lo necesario. En el momento oportuno, en el tiempo esperado, Dios siempre da lo necesario. Y Moisés subió a esta montaña, dice que por 3 días. Más o menos, un aproximado. Esos 3 días fueron días para él de sufrimiento, de soledad, de angustia, de tristeza, porque él sabía hacia dónde estaba caminando. Él sabía hacia dónde estaba llegando. Él sabía que estaba llegando hacia el lugar donde él perdería lo que más amaba, donde él sacrificaría lo que él quería más en su corazón. Y estaba caminando hacia ese lugar
con tristeza, con dolor, pero lo increíble es que al llegar a la cima, lo que se encontró fue la fidelidad de Dios. Lo que se encontró fue un Dios que provee y que da lo necesario. Y muchas veces durante este año, y es algo que vivimos cada año, tal vez vamos a subir una montaña que va a sentirse muy pesada, muy difícil, con mucha oscuridad, con mucha tristeza. O tal vez en este momento también tú ya estás subiendo una montaña que dices, hacia donde voy, solo estoy llegando a perderlo todo. Estoy llegando a sacrificarlo todo, ya no hay vuelta atrás. Una vez que llegue a este punto, yo lo perderé. Pero exactamente en esa cima es donde la fidelidad de Dios llega y podemos ver a un Dios que da lo necesario, un Dios que no nos abandona aún en el momento más difícil de nuestra vida y aún en el momento que tal vez dentro del 2024 vas a vivir, vas a encontrar siempre a un Dios fiel, a un Dios que da lo necesario. El Salmos 121 lo narra de esta manera. Quiero que lo leamos. Es todo el Salmo, solo son 8 versículos. Dice: levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Y ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios en el que creemos. Esa declaración es una declaración la que podemos aferrarnos y la que podemos tener la fe de Abraham y la obediencia de Abraham, sabiendo que es un Dios bueno, que es un Dios fiel y que obedecerlo va a traer cosas buenas. A veces yo siento que es peligroso un poco el enfoque a la obediencia nada más. Podemos ver este fenómeno en religiones muy radicales, tal vez en ciertas regiones muy lejos de aquí. ¿A dónde los lleva? ¿A cómo los lleva a hacer conflictos? A veces vemos las noticias y decimos, ¿cómo es alguien capaz de sacrificar su propia vida? Y cuando estudias un poquito el contexto de este tipo de religiones, muchas de ellas se han basado en esta historia, en la historia de Abraham obedeciendo a Dios. Algunos que solamente cambian a Isaac por Ismael, y toman esta historia y dicen, es que así tiene que ser la obediencia a este Dios, y cometen actos que yo creo que son totalmente opuestos al corazón de Dios por un tema de obediencia. Pero lo que Dios viene a mostrarnos aquí es que su corazón no es de sacrificios, su corazón es de proveernos, de darnos. No hay una transacción. La sangre no es una transacción entre Él y nosotros. La sangre es vida dada por Jesús mismo para restaurar nuestras vidas. A veces vivimos y lo vamos a enfrentar día tras día, y yo creo que en este 2024, porque vivimos en un mundo que es así, en un mundo que nos pide sacrificarlo todo para obtener recompensas aquí en este tiempo. Tal vez podemos decir, bueno, pero ya no tenemos esos dioses del pasado que nos piden sacrificar a nuestros hijos y ese tipo de cosas, pero vivimos en un mundo que sí nos exige cosas para poder sentirnos parte, sentirnos exitosos, sentirnos dentro, que nos puede decir, bueno, es que si tú quieres tener éxito en lo que estás haciendo,
pues tienes que sacrificar tus relaciones, tienes que sacrificar tu tiempo, tienes que sacrificar tu paz, tienes que sacrificar y sacrificar y sacrificar. Y mientras más sacrificas, más grande va a ser la recompensa. Y estamos entrando en un juego de esta transición donde necesitamos entregar para intentar recibir alguna bendición. Pero Dios quiere mostrarnos que Él no es de esa manera. Que el sacrificio que se tenía que hacer, Él ya lo hizo y ya lo tomó. El sacrificarnos, a veces lo romantizamos y decimos, oh, hay que sacrificarnos por la iglesia, pero déjenme decirles que Jesús ya se sacrificó por la iglesia. Él ya se sacrificó por su iglesia. Nosotros estamos aquí queriendo abrir la iglesia, abrir esas puertas para que las demás personas puedan acceder, puedan entrar, puedan conocer a Dios mismo por medio de ese sacrificio. No sé si me pueden ayudar los músicos a pasar. Entonces, Moisés estuvo 3 días caminando con Isaac hacia donde sería el lugar donde él sacrificaría la vida de su hijo. Y esto lo podemos ver como un simbolismo de Jesús mismo cuando fue y sacrificó su vida por cada uno de nosotros. Algunos creen que es el mismo monte del que se está hablando. Hay diferentes teorías, diferentes aspectos. Pero estamos hablando de que para Abraham, esos 3 días que él caminó sobre esa montaña, esos 3 días que él estuvo yendo hacia la cima de ese lugar, cada paso Isaac moría. Cada paso que daba era un paso más hacia su hijo, a lo que él más amaba, muriendo. Cuando llega exactamente al punto, pues se encuentra con la fidelidad de Dios. Jesús, cada que tomó su cruz y cada paso que dio hacia ese Calvario, hacia ese lugar donde sería crucificado, cada paso moría. Y Él aún en la muerte al final encontró la resurrección y la vida. Siguió encontrando a ese Dios fiel, a ese Dios que no se acaba. Abraham encontró a la fidelidad de Dios. Jesús encontró también la vida una vez más. El resucitar después de 3 días de algo que parecía perdido, de algo que parecía muerto, de algo que parecía que ya no tenía más uso. Y con eso vino y restauró lo que parecía muerto. Y en este 2024 podemos vivir de esa manera. Tal vez tú aquí estás sintiendo que dices, bueno, este sueño lleva más de 3 días muerto, lleva meses muerto, lleva años muerto. Tal vez esta relación ha muerto hace muchísimo tiempo. Tal vez ciertos matrimonios, hijos, primos, tíos, tal vez trabajos, negocios, proyectos, emociones, sentimientos. Tal vez dices, pues que lleva muerto hace mucho tiempo. Pero exactamente en el momento donde más muerto parece, es donde la fidelidad de Dios llega. Donde Dios es fiel y dice, yo daré lo necesario para restaurarlo una vez más. Para restaurar tu vida una vez más. Así como Jesús que vino a restaurarlo, Dios quiere que podamos confiar, aunque no hay certezas tal vez de lo que va a venir, pero podemos aferrarnos a lo que Abraham se aferró de ahí en adelante. Dios dará lo necesario. Dios dará lo necesario. Y cuando hoy estemos en el lugar más oscuro y más triste en nuestras vidas, tal vez va a ser el momento donde veremos a Dios y podemos hacer un altar, una ofrenda y descubrir que Dios da lo necesario, también para nosotros, en cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros corazones. A veces sentimos que también la relación con Dios mismo, con su iglesia, ha muerto, pero Dios es un Dios que restaura, y restaura por medio de su propio sacrificio, que Él mismo lo ha dado, que Él mismo lo hace. Y por eso podemos confiar que en un monte
Dios da lo que necesitamos, justo lo que necesitamos, justo lo que anhelábamos, lo encontraremos ahí. Entonces, podemos, si quieren, ponernos en pie. Podemos cerrar sus ojos. Si tú estás ahí en este momento y tal vez estás pensando y dices, yo quiero conocer ese Dios que no exige, sino ese Dios que da, ese Dios que no pide, sino que provee, ese Dios que ama sin ninguna condición, sin ninguna transacción. Tal vez tú ahí en tu mente puedes decirle, yo quiero aceptar este Dios en mi vida. Yo quiero que Él venga a mi corazón y empiece a restaurar lo que yo creo que ha muerto, a restaurar mi vida, a restaurar mi corazón, a restaurar mi mente. Porque su fidelidad es la que me lleva a tener fe en Él y tener obediencia. Señor, te pido por cada una de las personas que están aquí, por cada una de las familias que están aquí, que este 2024 no sabemos qué va a venir, pero queremos confiar y queremos aferrarnos a que tú siempre darás lo necesario. En cada paso que demos, en cada situación que nos encontremos, y aún subiendo esa montaña difícil, oscura y triste, sabemos que lo que encontraremos al final siempre va a ser tu fidelidad, tu amor y tu bondad. En este Dios es quien confiamos. No importa lo que pasemos, nos aferramos a ese amor. En el nombre de Jesús.